Bueno, vamos a dar este clásico, como dice Martín, de las novedades en las recomendaciones de la AEP en cuanto a vacunaciones. Y ya voy a empezar con un primer cambio que nos vamos a tener que adaptar porque vamos a empezar a incluir otro tipo de productos que no son solo vacunas entre nuestras recomendaciones. Entonces vamos a pasar del calendario de vacunaciones al calendario de inmunizaciones, ¿no? Entonces ahora nuestro calendario a partir de ahora se va a llamar así. Pues ya saben, los anticuerpos monoclonales tienen un futuro muy esperanzador, lo han tenido en las enfermedades reumatológicas, enfermedades inflamatorias sistémicas, y lo van a tener en las enfermedades infecciosas en los próximos años seguro. Ya lo hemos visto con el coronavirus, ahora lo vamos a ver y comentar para el tema del VRS, pero en otras muchas infecciones se están investigando monoclonales, entre ellas, por ejemplo, la malaria, que hay un monoclonal ahora para la malaria que está dando muchas esperanzas en los países endémicos, que junto con el resto de las medidas, la vacunación, que también está en marcha en algunos países de África, pues probablemente sirva para controlar, de alguna manera ayudar a disminuir la incidencia de la infección, ¿no? Los monoclonales tienen mucho futuro en la infectología. Bueno, las diapositivas, algunas pueden tener alguna forma un poco rara, pero esto tuvo que ser un cambio en técnico a última hora. Este es mi potencial conflicto de intereses. Estoy muy interesado en que la gente y especialmente la población infantil-juvenil se vacune de todo lo posible y todo lo necesario, ¿vale? Porque las vacunas son para mí el mejor instrumento que tenemos para luchar contra las enfermedades infecciosas y son extraordinariamente seguras, ¿no? Esta es la composición actual del Comité Asesor de Vacunas. Somos 12 pediatras, entre los cuales 5 somos atención primaria. Bueno, muchos de ellos conocidos por ustedes porque algunos suelen venir por aquí con cierta frecuencia. Y estas son las fuentes de información que utiliza el comité para hacer sus recomendaciones anuales. Fíjense que a veces el comité se ve en la obligación de hacer recomendaciones antes incluso de que aparezcan publicaciones que demuestren una evidencia a la vista de la comunidad científica, porque las recomendaciones las tenemos que dar el 1 de enero y sirven para todo el año. Entonces hay que hacer una especie de previsión de cuáles de esas tecnologías sanitarias nuevas o cambios en calendario tienen probabilidades de implantarse y han demostrado con un peso suficiente que son beneficiosas para los niños. Esta información a veces, con cierta frecuencia, suele salir de congresos internacionales donde ya se adelantan resultados de ensayos que se publican después a posteriori, ¿no? A veces se nos dice, bueno, ¿y por qué se dan recomendaciones de esta cosa o de esta otra si no ha salido la publicación oficial? Porque si esperamos a la publicación, pues llegamos un poco tarde, ¿no? Este es el calendario propuesto por el Ministerio para 2023, calendario para toda la vida, y estamos de enhorabuena porque el calendario español se enriquece cada año. No sabemos si tiene que ver con las elecciones, ¿no? Porque siempre decimos lo mismo, ¿no? Una de las pocas cosas buenas que tienen las elecciones, buenas entre comillas, porque es triste que esto se vincule a las elecciones, casi siempre se mejora el calendario vacunal, esto no es nuevo, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera, no sé si el fin justifica los medios, no sé si es motivo de alegría o de tristeza, pero lo cierto es que es así, y este año vamos a tener un calendario mucho más completo que el año pasado. Todavía probablemente vaya a ser más completo al final de año. Esperemos que sea así. También el Ministerio ha sacado una actualización en el calendario vacunal recomendado para las personas que tienen factores de riesgo, enfermedades crónicas, inmunodepresión, que están resumidas en esta tablita, ¿no? Y digo que estamos de enhorabuena porque la inclusión de algunas vacunas que les voy a comentar ahora en los próximos minutos, hace que este calendario se parezca cada vez más a este, ¿no? Y por eso pongo esa imagen de los gemelos, ¿no? Porque cada vez se va pareciendo más al calendario que propone la EPE, ¿no? Porque de alguna manera sí hemos ido viendo a lo largo de los años que las recomendaciones del comité al final terminan siendo realidades en los calendarios oficiales, ¿no? Y esto refuerza la idea de que el comité tiene un papel de revisar la evidencia científica y proponer lo mejor en cuanto a vacunas y ahora también a otras estrategias de inmunización para los niños y los adolescentes en España, ¿no? Y fíjense
que hay algunas vacunas recomendadas por el comité que han tardado en introducirse en el calendario pues hasta 12 o 15 años, ¿no? Que es una cosa inexplicable. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que nos pasó con el neumococo, que era una cuestión flagrante durante muchísimos años, ¿no? Donde ya se veía, había evidencia mundial de que era muy beneficiosa para prevenir la enfermedad neumocócica invasora, y aún así se tardó en introducirlo en el calendario, ¿no? Bueno, pues esto hemos ido viendo. Y después también estamos viendo que hay un esfuerzo por parte del Ministerio de intentar llegar al calendario único, ¿no? Al calendario común, sino al calendario único, que sea el mismo para todo el país, ¿no? Y esa es una de las banderas que ha levantado desde siempre, desde el primer momento, el Comité Cero de Vacunas, ¿no? Para evitar que haya inequidades entre los niños y niñas españoles, pues el calendario tiene que ser el mismo para todas las comunidades, ¿no? Y bueno, vemos que esto todavía no es así. Todavía hemos visto este año esfuerzos o cambios que solo afectan a tal o cual comunidad, pero que de alguna manera dirigen lo que debería ser la propuesta de futuro de un calendario nacional, ¿no? Ejercen, como digo yo, como una especie de punta de lanza, ¿no? Y por eso los pongo con diferente color, porque así como algunas de las vacunas las recomendamos desde hace años, ¿no? O algunos cambios en el programa vacunal para ser más exactos, como la administración de la tetravalente a los 12 meses, ¿no? Ya hay algunas comunidades que lo han implantado, ¿no? Y lo normal es que esto siga adelante para todo el país. Esto no ha pasado con todas las vacunas, no ha pasado, por ejemplo, con el refuerzo de tosferina en adolescentes, donde la única comunidad que lo ha implantado es Asturias, ¿no? Y no se han seguido otras comunidades, o sea que algunos aspectos, casi diría yo, excepciones, no terminan materializándose después para todo el país, pero lo habitual es que sea así, ¿no? Y ahora con la última recomendación, pues veremos qué es lo que ocurre, ¿no? Pero ha habido un avance muy importante, también después lo comentaremos, con la inclusión de la vacuna de rotavirus de forma sistemática en Castilla y León, o sea que esto ha sido un avance muy importante, y hacia eso debemos tender, ¿no? Porque el papel del Comité Cero de Vacunas siempre está muy discutido, ¿no? Si hay una salud pública, si hay una ponencia, si hay un consejo interterritorial, ¿qué papel tiene el comité, ¿no? Pues el comité tiene precisamente el papel de pensar no solo en la salud pública, sino también en la salud individual, ¿no? Y a veces pues podemos entrar en ciertos conflictos, ¿no? Hay que decir que las decisiones del comité no se toman nunca a la ligera, nunca. Son pensadas y desde luego se sacan cuando creemos que son realmente beneficiosas para la población, y además pueden ser implantadas. Hay algunas que han tardado más en materializarse, como por ejemplo la recomendación de vacunación contra la gripe, pero porque había otros problemas pues de tipo programático, ¿no? o de disponibilidad de vacunas, que hacían que no podíamos hacer esa recomendación antes de cuando la hicimos, ¿no? Pues tiene que ver con no entorpecer o no perjudicar otros programas vacunales dirigidos hacia otras poblaciones. Imagínense que se empezaran a utilizar las vacunas reservadas para los mayores de 60 años para vacunar niños. Ese tipo de cosas, todo ese tipo de cosas se discuten, ¿no? Y al final esto es un consenso de un comité de diferentes personas, que no todos tenemos siempre la misma opinión, ¿no? Pero sí que llegamos a un consenso siempre, diría yo. Bueno, ¿y por qué comento y me paro un poco más en esta diapositiva? Porque por fin, a raíz de la pandemia, sí hemos visto un paso adelante en que los pediatras se incorporen a tomar algún tipo de decisión en cuanto al uso de las vacunas infantiles. Y eso yo creo que es un hito, porque hasta ahora el Ministerio había dado la espalda al Comité Asesor de Vacunas, o de alguna manera nos veíamos como posiciones absolutamente enfrentadas, ¿no? Pero esto es una cosa que está cambiando. Hay miembros del comité que se incorporan a grupos de trabajo del Ministerio para valorar la inclusión de determinadas vacunas. Ha pasado en gripe, ha pasado en meningo. Se mandan a miembros del comité que actúen como revisores externos de informes de evaluación de nuevas tecnologías sanitarias, como la vacuna del VPH para chicos o la del rotavirus sistemático. O sea, hay cosas que van cambiando y yo creo que eso es de reconocer. Y
y es verdad que en otros escenarios estamos un poco como convidados de piedra, ¿no? Como muchas veces decimos en los comités regionales, nos pasa en el de Canarias que estamos presentes, pero un poco para oír decisiones ya consumadas o ya tomadas, pero es verdad que a nivel nacional sí que hay algo que parece que se está moviendo en este sentido, y es agradecer y reconocer, porque los pediatras tenemos que estar ahí, porque como digo yo, esto nunca lo verá un epidemiólogo, ¿no? Y hasta que no te pasas 24 horas de guardia con un niño, si no te das cuenta de lo importante que es vacunar contra enfermedades como esta, ¿no? Este es el nuevo calendario. Aquí hay alguna serie de puntos destacables que me voy a saltar porque los vamos a analizar uno a uno y me estoy entreteniendo mucho y esto es un poco largo. Voy a comentar algunos aspectos de vacunas, de todas las vacunas, pero en algunas me pararé muy poco, sobre todo en las que no hay cambios, como la vacunación contra la hepatitis B, ¿vale? Recuerden que se administra dentro de las hexavalentes habitualmente a los 2, 4 y 11 meses de edad y que tiene que cumplirse una serie de requisitos para que se considere un plan de vacunación adecuado, ¿vale? En los niños mayorcitos que no estén vacunados, pues empezaremos con una pauta estándar que, aunque hay varias opciones, la 0, 1 y 6 meses es la que obtiene mejor resultado en cuanto a perdurabilidad de anticuerpos y protección a largo plazo, ¿no? Pero hay otras, hay varias excepciones, como por ejemplo los hijos de madres con antígeno de superficie positivo, que al nacimiento, como ustedes saben, deben recibir inmunoglobulina y una primera dosis de vacuna, pues ahora se integran dentro del plan sistemático y recibirán al final 4 dosis, ¿no? Y con esto a veces hay cierta controversia y hay muchas preguntas, la cantidad de preguntas que se pueden generar, ustedes no se lo pueden imaginar, pero bueno, hay de todo tipo de versiones, ¿no? Entonces esto puede ser una pregunta tipo, ¿no? Donde nos dicen, bueno, tenemos un paciente procedente de Venezuela que le pusieron la vacuna de hepatitis B con intervalos, se le puso a los 0, 2 y 6 meses, y quien nos pregunta, pues, duda de que si esta que fue puesta a los 2 días de vida puede considerarse válida, ¿no? Ya saben que hay algunas vacunas puestas al nacimiento, se me ocurre, por ejemplo, la dosis 0 de polio que se pone en algunos países, esa dosis no debe ser contabilizada, ¿no? Pero no pasa esto con la hepatitis, ¿no? En este caso, esto es una pauta perfectamente válida y como tal hay que darla, ¿no? Se crea cierta confusión porque, como decimos, que los hijos de madre con antígeno de superficie positivo recibirán al final 4 dosis, pues parece que es porque la primera se ha puesto al nacimiento. Y no, es para integrarlos en la política del resto de los niños y que se terminen vacunando correctamente, ¿no? Pero si esa es una vacuna monocomponente de hepatitis B, esta es una pauta perfectamente válida, ¿no? Bueno, en cuanto a las hexavalentes y la vacunación contra las enfermedades que incluye la hexavalente, como ustedes saben, que son hexavalentes 2, 4 y 11 meses para proteger de difteria, tétanos, tosferina, hemófilus y polio y hepatitis B, nos faltó aquí, ¿no? Y hepatitis B, como no la nombré antes, pero bueno, la incluyen las hexavalentes. Y como ustedes saben, desde el año pasado ya se ha introducido la administración de una dosis de recuerdo de polio a los niños que les tocaba después de aquel cambio que hubo de pasar de una pauta 3+1 a 2+1, ¿no? Y el comité recomienda que se usen las vacunas con alta carga de difteria, que son estas dos, pero desde luego esta sería una opción aceptable, ¿vale? O sea que cualquiera de las dos opciones son buenas, aunque el comité prefiere esta, ¿no? ¿Por qué? Porque, como ya ha comentado Martín y ahora comentaremos muy brevemente, es importante que estos niños reciban una dosis de alta carga, porque tenemos que aumentar la protección contra la difteria en los niños, en los adolescentes y en los adultos. Y esta, pues, desde luego, garantiza una mayor perdurabilidad de los anticuerpos. Como ustedes saben, el comité recomienda una dosis de TDPA en vez de TD a los adolescentes para proporcionarles algo más de protección contra la tosferina. Solo lo hace Asturias en España, de forma oficial. Y la vacunación de la embarazada, que tanto éxito ha tenido. El año pasado se publicó un informe del Carlos III, que lo pueden consultar, donde se evalúa el impacto que ha tenido esta política de vacunación en la embarazada para disminuir la incidencia de la tosferina, y la verdad es que ha sido una de las mejores medidas que se ha podido adoptar. Lo hemos notado todos. Por cierto, ayer estuve hablando con una compañera de Tenerife que decían que estaban viendo muchas síndromes pertussoides, ¿no? Que no se confirmaban como tosferinas, y hoy ya se comentó antes que estaban aislándose bordetela para pertussis
con cierta frecuencia en el hospital. Lo digo por si tienen casos de síndrome pertusoide, pues que esto los tenemos que constatar y diagnosticar correctamente, ¿no? O sea, que entre esos puede haber tosferina, porque la tosferina reaparecerá, lo sabemos, estamos esperándola. También recuerden que se indica una dosis extra de polio en algunas circunstancias que tienen que ver con viajes, tanto procedencia o viajes de más de 4 semanas de duración, a lugares donde esté circulando virus polio, ya sea virus salvaje, que eso por supuesto, pero también si están circulando virus vacunales, también se aconseja poner esta dosis extra en las personas que no la hayan recibido en los últimos 12 meses, en el último año, ¿no? Ya veo algunos por ahí que han ido a Camerún y que no sé si se han puesto una dosis. ¿Por qué? Porque la polio es verdad que en su forma relacionada o derivada de la vacuna, pero está reapareciendo. Si aparecen casos de polio derivada de la vacuna, significa que hay una bolsa de susceptibles en esa población, que lo han transmitido, ¿vale? Y ese es el verdadero problema. Ha bajado la cobertura en zonas. En Londres hay un artículo muy bonito que mira por barrios qué cobertura hay y demuestra cómo en las zonas de menor cobertura se relaciona con los aislamientos en aguas residuales de virus polio, que han tenido varios, también se ha hecho en Estados Unidos, pero la caída de coberturas implica la reaparición de las enfermedades, tanto del virus salvaje, que sería de más riesgo, pero ahora el que más preocupa es el derivado de la vacuna, especialmente el tipo 2, ¿no? Pero la polio está ahí, esperando que bajen las coberturas. Tenemos que estar muy vigilantes con este tema, ¿no? Y también con la difteria, ¿no? La difteria, siempre nos acordamos de la difteria respiratoria, faríngea, ¿no? Pero no tenemos que olvidar la difteria cutánea, que es mayoritaria ahora mismo en los diagnósticos en Europa, ¿no? Han aumentado los casos de difteria. Recuerden, difteria producida por una bacteria que es potencialmente mortal cuando está producida por cepas toxigénicas. Esa capacidad de producir la toxina se le incorpora un fago, un virus. Y las cepas toxigénicas pues son las más peligrosas, ¿no? Son una acción local, pero sobre todo son una acción sistémica con daño especialmente miocárdico, neurológico y nefrológico, ¿no? Pero esta la tenemos todos presentes. Si viésemos estos casos, es probable que todos los que estamos aquí pensásemos en la difteria, pero si vemos estos casos, a lo mejor no. Y esto también puede ser producido por cepas toxigénicas de difteria, la difteria cutánea, ¿no? Y se caracteriza por la aparición de estas lesiones en sacabocado. Nosotros que vemos población migrante, pues vemos lesiones muy parecidas a estas con un montón de frecuencia, relacionadas con la patera, o con pies de patera, o con infecciones relacionadas con la falta de higiene, con el hacinamiento, impétigos de todos los colores. Pues a veces es indistinguible de un impétigo, ¿no? Lo que la distingue es que suelen ser úlceras bien delimitadas, profundas, que no curan, tardan mucho en curar, ¿vale? No responden al tratamiento habitual. Si lo pensamos, por favor, cultiven. Siempre que hay una cosa donde hay un poco de sudor, por favor, cultiven. Bueno, además de darle información y aprender, pues igual en una de estas buscamos una enfermedad que hay que declarar de forma urgente, ¿no? Y característicamente es dolorosa. A veces si hubiésemos una lesión única como esta, podríamos pensar también en leishmania, ¿no? Porque se parece a esta. La leishmania característicamente no duele, ¿vale? Y esta sí duele. Es un ejemplo para que piensen en. Fíjense que de 47 casos que se comunicaron en Europa en 2021, hemos pasado a 132 en 2022. Hay un ascenso, un aumento muy importante en varios países, casi siempre relacionados con centros de internamiento de migrantes, ¿no? Especialmente procedentes de Afganistán y Siria, pero también en casos de Marruecos. Ojo, o sea que tenemos que estar al tanto de la posibilidad de aparición de difteria en pacientes que veamos. Bueno, otra pregunta. Paciente de 6 años nacido en Reino Unido. Ha recibido 3 dosis de pentavalente a los 2, 3 y 4 meses. Y se le ha administrado a los 6 años una dosis de tetraxin, recuerden, de TPA de alta carga con polio, ¿no? Necesitamos saber si pulsaría alguna dosis más de TPA y polio. Resto de inmunización correcta para su edad. Esta es la pauta del Reino Unido para vacunar contra la hepatitis B. No es que haya hecho algo mal, ¿no? Reino Unido empezó a vacunar de hepatitis B al mismo tiempo que empezó la vacunación de VPH en chicos. En 2017 empezó Reino Unido a vacunar contra hepatitis B. En España empezamos en el 91, ¿no? O sea que esta pauta que tiene, esta es la pauta actual del Reino Unido. Y solo ponen una dosis posterior a los que tienen factores de riesgo, ¿no? Pero bueno, que es una pauta que para nosotros no es válida, ¿no?
¿Por qué? Porque no cumple los, los intervalos mínimos entre dosis, ¿no? Debería recibir una dosis más, ¿no? Pero no porque le falte nada relacionado con DTPA o polio, sino por la hepatitis B. Vale. Nos ha llegado un niño vacunado de Perú. El niño tiene ahora 9 meses y ya han administrado 3 dosis, a los 2, 4 y 6 meses de su pentavalente, que aparece como DTP, hepatitis B y hemófilos. Esto la pongo ¿por qué? Para que recuerden que los pentavalentes de un lado no son iguales que los pentavalentes de otro, ¿no? Los países que usan polio oral o pautas mixtas contra la polio usan una pentavalente que no incluye polio y sí hepatitis B. Y los países como España en su tiempo, que ya no las usamos aquí, y algunos países europeos, sus pentavalentes contienen polio pero no hepatitis B. Bueno, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de realizar el calendario. En este caso, puesta una dosis al nacer de hepatitis de monocomponente y después una pentavalente de 2, 4 y 6 meses, ¿se podría considerar correctamente vacunado o no? Tiene 9 meses. Pues como bien dice quien pregunta, le va a faltar una dosis a los 18 meses, ¿vale? En este caso por el componente de difteria y tosferina, porque la pauta de hepatitis B sí es correcta, incluso la de hemófilos podría ser correcta también en este caso, ¿vale? Pero no la de difteria y tosferina, que necesita una dosis adicional a los 18 meses, ¿vale? Bueno, neumococo. ¿Qué novedades hay con neumococo? ¿Hay alguna novedad? Alguna novedad hay, ¿sí? Seguimos bien, la indicación no ha cambiado en cuanto al esquema, ¿no? de 2, 4, 11 y a todos los niños sanos menores de 5 años que no estén correctamente vacunados y por supuesto los que tengan factores de riesgo de una neumocócica invasora a cualquier edad, ¿no? Pero se incorpora además de la neumocócica 13 valente la 15 valente, ¿vale? No está incluida en programas, pero bueno, por las características de la vacuna, que sepan que se ha licenciado el año pasado para uso pediátrico, ¿no? Y es que con neumococo va a haber cambios en los próximos años, ¿no? Porque vamos a contar con vacunas que incluyen a más serotipos, porque ya sabemos que con el tiempo el uso de estas vacunas terminan seleccionando serotipos no vacunales, ¿no? Y por eso hace necesaria la inclusión de nuevos serotipos, ¿no? Actualmente ya se licenciada en pediatría la 15 valente, podría ser una buena opción para los niños en España también, pero está muy próximo la 20 valente, que la superará y que además tendría un valor añadido porque incluye el serotipo 8, que es poco importante en niños, pero muy importante en adultos, ¿no? Y ya sabemos que los programas de vacunación infantil contra neumococo tienen un impacto indirecto tremendo en disminuir la carga de enfermedad en los ancianos, ¿no? Y entonces, pues esto probablemente sea el futuro de la vacunación contra neumococo en nuestro país, la vacuna 20 valente probablemente, ¿no? Fíjense, este es el estudio donde se analizó el impacto de la vacunación con conjugadas contra neumococo en España, ¿no? En diferentes edades, hay también datos de adultos, pero solo pongo la de los niños. Fíjense los serotipos más frecuentes en los niños según su edad, menores de 2 años o entre 2 y 5 años, ¿no? Desgraciadamente ninguna de estas vacunas que va a venir incluye al 24F, que ahora mismo es el más frecuente en España. ¿Por qué? Porque no es tan frecuente en América, ¿no? Y entonces en los países donde se producen estas vacunas no es tan frecuente, no va a incluirlo, ¿no? Con lo cual tenemos que ver cómo evoluciona este serotipo. Pero sí van a incluir otros que están ahí en los primeros puestos de la incidencia de la enfermedad neumocócica invasora en niños, ¿no? No incluye 24F y 15A, ninguna de las vacunas que vienen, pero estos serotipos sí están incluidos en algunas de ellas, fíjense, ¿eh? Y tenemos también los casos particulares del 3 y todavía algún resquicio de 19A que queda por ahí, ¿verdad? Porque el 3 y el 19A son serotipos que tienen una cápsula, hablando no sé, mal, muy gruesa, ¿no? Entonces necesitan de una mayor cantidad de anticuerpos para poder contener las infecciones invasoras por estos serotipos, ¿no? Y por eso se resisten un poco más a la acción de las vacunas estos serotipos, ¿no? Y siguen representando un reto en la lucha contra la enfermedad neumocócica invasora. Fíjense cómo en los menores de 2 años ya se empieza a ver un aumento muy importante en los serotipos no incluidos en la vacuna 13 valente, ¿lo ven aquí? Algo que no se ve en los niños de 2 o 5 años, ¿no? Pero bueno, esto ya nos está dando aviso, alerta,
de que tendremos que introducir una vacuna más completa para poder evitar que esto siga subiendo, ¿no? Desde luego no estamos hablando de incidencias como las que teníamos en 2009, que partimos de aquí, ¿no? El descenso ha sido muy importante desde el inicio de la vacunación con neumocócicas conjugadas, eso es indudable, pero a la larga se terminarán seleccionando serotipos. ¿Y esto es igual que antes? No, porque otra cuestión fantástica que ha tenido la vacunación contra el neumococo es que los serotipos no vacunales tienen un perfil de resistencia a antibióticos mucho menor que los que teníamos antes. O sea, no es solo incidencia, sino es posibilidad de tratamiento y expectativas de éxito, ¿no? En cuanto a la posibilidad o el margen que ganaríamos usando la 15 valente ahora mismo, es un margen bastante residual, ¿no? Y como digo, la 20 valente está a punto de salir también. Es probable que esa es la que vaya directamente a calendario, ya veremos. En cuanto a meningococo, tampoco grandes cambios. Ustedes ya conocen las recomendaciones del comité de hace años de incluir al meningococo B en el calendario sistemático, ¿no? No variamos la indicación a los 4 meses de meningo C a la falta de los resultados de los ensayos que se están haciendo en esta edad con la tetravalente, ¿no? Lo suyo sería que si demuestra inmunogenicidad a esa edad, que es lo esperable, pues a la larga se cambie este meningococo C por una tetravalente, y la recomendación de los 12 meses, los 12 años, que no cambie, y el rescate a los adolescentes que ahora comentaremos ahí. Y bueno, oye, ustedes se acuerdan como yo cómo se nos puso de vuelta en medio a los pediatras por recomendar una vacuna como la de meningococo B, ¿no? Una vacuna tan cara que la gente la estaba comprando como locos, que la regalaban en Navidad, que bueno, nos pusieron de vuelta en media. Recuerdo un documento que todavía está disponible en la web de todas las razones que especificaba el Ministerio para no incluir la vacunación de meningococo B en el calendario, ¿no? O sea, y ahora todos esos argumentos que nosotros esgrimíamos desde hace años, pues ahora de repente sí son válidos, ¿no? Entonces, ya digo, es como antes, ¿no? En periodo electoral ganamos en vacunas. Bien, tienes una sensación alegre al final, ¿no? Un regustillo agridulce porque consigue, pero aquí es algo parecido. Y pues por fin se han visto esos argumentos de otra manera, ¿no? Y por fin se va a incluir esta vacuna en toda España a partir de, le han dado como plazo al final de 2024. Y esto es algo que nos tiene que reconfortar porque va a ser un paso muy importante para luchar contra esta enfermedad. Sí les comento alguna novedad que igual no conocían, y es que los pacientes que tengan especial factores de riesgo tienen que hacerse refuerzos, y está indicado, exceptuando los que hayan padecido la enfermedad y los que son menores de 2 años, se recomienda la administración de una dosis de recuerdo 1 año después de completar la pauta vacunal y después cada 5 años en los que tienen factores de riesgo. Bueno, esto es una cosa que me presenté porque a veces se nos pasa también con el tetravalente, hay que hacer refuerzos en los niños que tienen factores de riesgo, ¿no? Bueno, y recuerden que se hizo un estudio en España de la efectividad de esta vacuna, un estudio que todavía no ha salido publicado, pero que ha sido la base más importante para tomar esta determinación, según comentaba el Ministerio, donde aparte del efecto directo que tiene sobre la enfermedad meningocócica invasora producida por el serogrupo B, también se ven efectos indirectos en la disminución de la incidencia por otros serogrupos como el W. Entonces, esto ha sido un punto más para incluirlo en calendario, ¿no? Recuerden que una de las pocas cosas que trajo la pandemia fue que disminuyó muchísimo la enfermedad meningocócica, ¿verdad? Que probablemente habría algo de menor cantidad de, no quiero decir reporte, de notificaciones, ¿verdad? Pero sí es verdad que disminuyó mucho esta y otras enfermedades transmisibles por vía respiratoria por razones obvias, ¿no? Pero no ha desaparecido, y esto lo estamos viendo ya, ¿no? Ya, si comparamos las cifras de enfermedad meningocócica, aquí está señalado concretamente el serogrupo B del año pasado con respecto a este, ya empezamos a ver que empieza a aumentar, ¿no? Y esto es lo esperable, que va a volver a aparecer porque no lo hemos erradicado, ¿no? Vale, algunas comunidades, aparte de las que ya la habían implantado, la han introducido este año, como puede ser Galicia, Baleares, Melilla, ¿no? Ya son algunas comunidades las que tienen incluida la dosis de tetravalente a los 12 meses, que es recomendación del comité hace unos años, y esto es esperable que se vaya haciendo generalizado, ¿no? Ya veremos lo que pasa
en los próximos años, ¿no? Y en cuanto al rescate de adolescentes, me tengo que parar aquí, porque aparte de envidiar a los asturianos por todas estas cosas, ¿no? Por su naturaleza, por el cachopo, por las faves o por el cabrales, también desde luego los envidiamos por su capacidad para recuperar a los adolescentes con la meningotetra, ¿no? Que fíjense los porcentajes de vacunación que tenían en 2021, ¿no? O sea, en plena pandemia. La pandemia ha sido para todos. La principal excusa aquí era que estábamos en una pandemia y no podíamos hacer ese rescate de adolescentes, ¿no? Pero fíjense cómo lo ha hecho Asturias, ¿no? Como un tiro, y se ha puesto en unas coberturas envidiables que si miramos el este año, pues seguro que son mejores. Y fíjense en un detalle: cohortes vacunadas desde el año 2002, ¿vale? Vamos a ver lo que vamos a hacer en Canarias, ¿no? En Canarias he tenido que poner esta foto porque cuando por fin nos presentaron que se iba a hacer el rescate en adolescentes, pues casi lloramos como Messi cuando dejó el Barça, ¿no? Por fin, ¿no? Porque aunque en diciembre ya oficialmente arrancó, va a ser en enero, y es en enero como estamos poniéndolo en marcha, ¿no? Como ustedes saben, ya comenté Martín, hay un protocolo, hay un instructivo para realizarlo y hay un montón de medidas que vamos a tener que, entre todos, poner el hombro para conseguir las mejores coberturas posibles, porque estamos hablando de una población que no es nada fácil de captar, no es fácil de captar. No olviden, como digo aquí, que en Canarias hemos perdido 3 cohortes, ¿no? Porque vamos a vacunar 2004, 2005 y 2006. Las anteriores no las vamos a vacunar. Bueno, varicela triple vírica, no me voy a parar, no hay grandes cambios, solo recordarles que el estudio de seroprevalencia de 2020 ya decía que había 1,4 millones de españoles susceptibles a padecer sarampión. En el estudio de seroprevalencia, que hacía un montón de años que no se hacía. Bueno, esto, sumado a la caída de coberturas por la pandemia, que ya vemos que en España todavía no se han recuperado esas coberturas, y concretamente con triple vírica, tenemos en España muy malas coberturas ahora mismo, ¿no? Con el trasiego de personas, a veces en sitios hacinados, que vienen de países muy diferentes, donde las coberturas son claramente inferiores, pues todo esto, si lo sumamos, al final tenemos un caldo de cultivo perfecto para que aparezcan brotes de sarampión. Tenemos que recuperar a todos los niños y niñas que no se hayan vacunado correctamente con sus 2 dosis triple vírica, por favor, ¿eh? Eso es algo que tenemos que hacer y asegurarnos. Aprovecho para presentarles, por si no lo conocen, el Sibamil. ¿Conocen esta aplicación? El Ministerio por fin ha renovado la forma en la que presenta sus datos de cobertura, que antes venían en unos PDFs, en unas tablas absolutamente imposibles de trabajar, y ahora lo hacen, hay que reconocerlo, de una manera, con un sistema mucho mejor. Sí, les invito a que curioseen un poquito porque es muy intuitivo y da mucha información, ¿no? Además una forma muy gráfica. Aquí fíjense, he comparado triple vírica y varicela de Canarias con respecto a España amarillo, Canarias gris, ¿vale? Y vemos que estamos pues muy similares a la media de España, ¿no? Pero hay algunas comunidades como por ejemplo País Vasco o Baleares que están, bueno, el País Vasco en segunda dosis de triple vírica por debajo del 90%, ¿no? O sea que es una cosa realmente importante lo que está pasando con las coberturas de triple vírica. Como saben, el objetivo es tener más del 95% de la población vacunada con las 2 dosis, ¿vale? O sea y estamos ahí, con la primera se consigue, pero con la segunda no tanto. Ya en su momento hicimos un pequeño estudio aquí y ya vimos que probablemente es porque algunas de esas se habían puesto antes de cumplir los 12 meses y el sistema informático no las daba como válidas, ¿no? Entonces, ahí hay una parte importante de ese porcentaje, pero bueno, no nos tenemos que descuidar. Ya saben que si se pone por encima de los 12 meses se va a poner y considerarla válida, ¿no? Eso lo sabían, ¿no? De los 11, perdón, dije 12, 11. ¿No? Bueno, y el virus del papiloma humano, pues otra buena noticia, ¿no? Otra buena noticia que nos ha dado el Ministerio este año. ¿Por qué? Porque por fin vamos a ir a la vacunación universal, algo que recomienda el comité desde hace años, ¿no? Desde luego, otra cuestión importante también que a veces se nos olvida es que hay que fomentar el rescate de las niñas hasta los 18 años, ¿no? O sea que eso a veces no lo tenemos tan presente y esto debería hacerse de una forma más proactiva, ¿no? de lo que se hace, ¿no? Porque los beneficios de esta vacunación en la prevención del cáncer ya están súper demostrados, ¿no? En 2 grandes trabajos que son estos que les muestro y muchos más que hay, ¿no? Y por fin España se va a sumar a este listado de países que van a tener vacunación universal contra el virus del papiloma humano.
aquí estos nombres los pongo en honor a Martín, que sé que le gusta. Y bueno, pues aquí fíjense que esta es las recomendaciones oficiales para este año. También de nuevo hasta finales de 2024 lo podrán implantar todas las comunidades. Esperemos que no seamos la última, como hemos sido en otras cuestiones, ¿no? Y desde luego estamos deseando que se empiece, ¿no? Hay algunas comunidades que ya han empezado, que ahora les comentaré, pero fíjense, los beneficios del programa serían máximos si conseguimos coberturas por encima del 90% en los dos sexos, que sería lo ideal, ¿vale? Recuerden que ahora mismo hay casi un cuarto de las niñas que no terminan bien vacunadas contra el papiloma, en general en España, en torno al 75% son las que cumplen su pauta vacunal completa, o sea que es una cuestión importante y tenemos que aumentar esas coberturas. Como digo, ya algunas comunidades la introdujeron en 2022, Cataluña, Galicia, Murcia, y otras han empezado en 2023, Castilla y León, Andalucía, Madrid, y lo esperable es que se vayan sumando todas las comunidades cuanto antes, que nos esperemos al segundo semestre de 2024, ¿no? Rotavirus, no hay cambios en las recomendaciones, ¿no? Y la pregunta de todos los años, desde hace ya 15 años, es ¿cuándo se va a introducir esta vacuna en España, por favor? ¿No? Que hay muchísima evidencia de estudios de costo-efectividad y de la importancia que tiene la disminución en la carga de enfermedad. He de decirles que hay un informe de evaluación de tecnología sanitaria que hemos tenido la oportunidad de actuar como revisores externos y que lo esperable es que esta vacuna entre en calendario español. No sabemos cuándo. No, esperemos que no sea la próxima, a ver si es posible en esta, ¿no? Pero bueno, ya Castilla y León, como digo, ha dado el paso, ¿no? Fíjense que España es uno de los poquísimos países, aquí dice 3, pero yo solo veo a Países Bajos y a España, no he encontrado el otro por ninguna otra parte del mapa, que hacen vacunación solo a grupos de riesgo, que es como tenemos ahora la vacunación del rotavirus, ¿no? Solo para grupos de riesgo. O sea, es una anomalía absoluta en el mundo, es una anomalía, ¿no? Esta anomalía no puede durar mucho tiempo, ¿no? Porque ya sabemos que los programas dirigidos a los individuos con factores de riesgo al final no funcionan, ¿no? Y es necesaria una vacunación sistemática para los que tienen factores de riesgo también se vacunan. Bueno, como saben, desde 2019 está esta recomendación de vacunar a los prematuros, que es la población de riesgo en este caso, y por fin, después de mucho esperar, que ya nos hemos quedado así, ¿no? Siendo la última comunidad de España en implantar esta medida, por fin vamos a vacunar contra rotavirus a los prematuros, ¿no? Ya lo comentó antes Martín, no voy a incidir en ello, el protocolo está colgado y la intención es que los que cumplan la edad y tengan la indicación de vacunarse estando ingresados, empiecen su vacunación estando ingresados. Que no se espera la alta porque a veces a algunos de esos niños se les pasará la edad mínima para comenzar con la vacunación. En cuanto a coronavirus, dentro de lo cambiante que son las recomendaciones contra coronavirus a veces estamos ahí caminando siempre sobre pies de lodo, ¿no? Cuando antes teníamos datos de efectividad de la vacuna en una variante, pues cambia la variante y cambian las cosas. Lo que está clarísimo es que las vacunas contra coronavirus, sea cual sea, previenen de la enfermedad grave, porque esto no todos son anticuerpos. También hay que pensar en la inmunidad celular, ¿no? Y eso es una cosa que está clarísima, ¿no? Otra cosa es que la incidencia sea mayor o menor en niños, otra cosa es que la población de niños que ingresen tengan unos factores de riesgo, un montón de cuestiones que se pueden discutir. Pero lo que no se puede discutir es que las vacunas funcionan, que son seguras y que previenen de la enfermedad grave. Eso es indiscutible, ¿no? Y después es cambiante porque digo, han visto ahora que hemos tenido más ingresos en esta última etapa por coronavirus que en toda la pandemia en pediatría en Canarias, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen también un papel las coinfecciones, ¿no? Entonces hay que pensar también en las coinfecciones, no solo en la enfermedad pura por coronavirus, sino cuando aparece coronavirus y VRS, coronavirus y gripe, coronavirus y rinovirus u otros virus, o incluso patógenos bacterianos. Bueno, las nuevas recomendaciones hablan de hacer un recuerdo convivalente desde los 12 años de forma sistemática, ¿no? Un recuerdo, se entiende, los niños y niñas que ya hayan cumplido su pauta vacunal correcta, bivalente de 5 a 11 años que tengan factores de riesgo. Cuando decimos bivalente, esto incluye la cepa original, o sea, la variante original y la Omicron, ¿no? En algunas formulaciones es BA1 y en otros BA4, BA5, pero vamos,
variante Omicron, variante original, y la vacuna con variante original, ya saben, autorizada desde los 6 meses de vida, e indicada en España para aquellos que tengan factores de riesgo, ¿no? Inmunodeprimidos, una serie de factores de riesgo que ustedes ya conocen, ¿no? Pero ya está para administrarse en España. Este es el plan operativo de vacunación contra coronavirus en Canarias, que tiene una actualización muy reciente, ¿no? Fíjense, si hablamos de vacunación de 5 a 11 años, se sigue haciendo hincapié en si han tenido infección o no han tenido infección. Yo esto a veces lo digo, no sé cuánto operativo es esto, porque la inmensa mayoría de las infecciones en niños no las estamos diagnosticando, entonces para mí se simplificaría mucho más la pauta poniendo 2 dosis y ya está, ¿no? Si ya está infectado le pongo una y espero no sé qué, porque confunde a la gente y al final disminuyen las coberturas, ¿no? Pero bueno, no sé cuánto se tardará en cambiar esto. Recuerden que los de muy alto riesgo habrán recibido una dosis adicional, en vez de 4 dosis, habrán recibido 3 dosis, ¿no? Y aún así hay que ponerles el refuerzo ahora con las bivalentes, ¿no? Al menos 28 días tras la última dosis recibida se refiere a la dosis adicional, ¿vale? No al refuerzo, pero veremos que cuando se pone. Vale, en esta campaña ya comentan esto que les he dicho, de quienes tienen indicación de recibir el refuerzo, pero bueno, abren también la posibilidad de quien quiera ponerse la puede solicitar. No hay contraindicación, ¿no? Si alguien quiere poner un refuerzo a su niño o a su niña, se lo puede poner aunque no tenga factores de riesgo, ¿no? Estos son el grupo G7 que ustedes conocen ya, de las indicaciones, los factores de riesgo relacionados con enfermedad grave por coronavirus. Y el recuerdo, ¿cómo se pone? Pues se pone al menos 5 meses desde la última dosis de vacunación o incluyendo aquí la dosis adicional, ¿vale? O sea, a partir de esa dosis 5 meses o 5 meses después de la infección. En cuanto a la vacunación, los más pequeñitos, que saben que la pauta es de 2 o 3 dosis, dependiendo de la vacuna utilizada. La que tenemos disponible en España, que es Comirnaty, serán 3 dosis, pero como solo vamos a vacunar de momento a los que tienen factores de riesgo, esos tienen que recibir una dosis adicional también en su pauta, con lo cual estos niños al final reciben 4 dosis, ¿vale? La separación es entre primera y segunda dosis, o el intervalo, primera y segunda dosis de 3 semanas y después de 8 semanas entre cada una de ellas. ¿Sí? Está ahí todo en el plan operativo, lo pueden consultar cuando quieran. Y yo, cuando veo la cantidad de vacunas que tenemos para poner, yo la verdad es que pienso en las pobres enfermeras, de decir, ¿qué vacuna voy a coger? ¿Qué color tiene el tapón? Porque hay algunas que vienen diluidas, preparadas ya, hay otras que hay que diluir. O sea, la cantidad de variantes de vacunas contra coronavirus que tenemos ahora en uso, ya sea para la primo vacunación o para las dosis de recuerdo, según qué edades, pues me hace pensar que la posibilidad de que aparezcan errores es muchísima, ¿no? O sea, que quieren dar con ojo a la hora de vacunar contra coronavirus a diferentes edades, ¿no? Y con los distintos preparados vacunales. Bueno, bendita maldición, por otra parte, tener estas vacunas, no en todos los sitios se tienen, ¿no? En cuanto a gripe, no varía, por supuesto, nuestra recomendación, ya lo hacíamos el año pasado, ¿no? Vacunación universal de 6 meses a 59 meses, y otra fiesta nueva tenemos que hacer, y casi vamos a llorar ya, porque el Ministerio ha considerado su inclusión de forma oficial para toda España a partir de la siguiente temporada. O sea que veremos vacunación sistemática a niños y niñas entre 6 meses y 59 meses. No les he puesto aquí la diapositiva de los beneficios y demás porque se nos haría muy largo y ya lo presentamos el año pasado. Pero bueno, todos aquellos argumentos que veníamos esgrimiendo desde hace años, pues ahora sí son válidos. Antes no eran, ahora sí lo son. Por lo que sea, todos sí lo son. Ya hay algunas comunidades, de hecho, que han empezado este año, como ustedes saben, Galicia, Andalucía y Murcia. Y Murcia con la peculiaridad que lo ha hecho con la intranasal, ¿vale? Que es una vacunación mucho más cómoda para los niños y que aporta otros beneficios que ustedes ya conocen. Y por último vamos con la novedad, que es la indicación por primera vez de este comité de una forma sistemática de una tecnología distinta a una vacuna, que es un anticuerpo monoclonal, que es el Mixerimab. No es el único anticuerpo monoclonal en investigación, pero sí es el primero que la autoridad sanitaria reguladora, la EMA, ha autorizado para su uso en niños para la prevención
de enfermedad por el virus respiratorio sincitial, ¿vale? La indicación nuestra es en menores de 6 meses al inicio de la temporada y es una indicación sistemática. No hace falta que les cuente yo a ustedes cuál es la carga de enfermedad del VRS. Este otoño e invierno hemos tenido bastante carga de enfermedad del VRS, ¿no? Después de la pandemia y después de haber estado un par de años prácticamente sin VRS, solo con ese pico extemporáneo de julio, ¿no? del 2022. Pero la carga es impresionante. Y aunque queramos valorar exclusivamente los costes directos de esta enfermedad, ya veríamos que con obtener una disminución en la incidencia del 10%, ya tendríamos un valor añadido a la salud infantil y al sistema sanitario. Porque, como ustedes saben, es una enfermedad que genera muchísimo gasto y muchísimo trabajo y genera muchas pérdidas indirectas también en los padres, ¿no? Estos artículos que les pongo hablan de esto, los pueden consultar, van a tener una presentación disponible, por supuesto, pero bueno, en este que habla de la carga en atención primaria, donde participa, por cierto, Mara Garcés, que es una compañera del comité, fíjense las visitas de media que tiene un episodio de bronquiolitis, ustedes lo saben, pero las visitas de media, no es que, oye, venga, la diagnostico y se va, y no lo veo más, sino que lo veo 7, 8, 9 veces por cada episodio, ¿no? Especialmente si son pequeñitos. Y no solo lo vemos en la atención primaria, también se ven en un hospital y se ven en las urgencias, ¿no? O sea que evidentemente la carga es incuestionable. Pero es que si además nos ponemos a pensar en los costes indirectos que generan la pérdida de productividad de los padres, en las coinfecciones, o sea, no analizamos solo la carga de VRS, analizamos su papel en las coinfecciones, en las infecciones por neumococo, en las infecciones por piógenes, en las infecciones por otros virus, ¿no? Y la implicación que tiene a veces que ese niño o esa niña acaba ingresado por la coinfección, ¿no? O si pensamos en el uso de antibióticos, cómo podría disminuir también el uso de antibióticos de esos niños que ya sabemos que pueden estar hasta 4 semanas tosiendo por la bronquiolitis y al final se termina llevando un porcentaje de ellos la citromicina, ¿verdad? O que se lo contagien al abuelito o a la abuelita de la casa y se ponga gravemente enfermo, porque ustedes saben que mata más el VRS a ancianos que a niños. Lo estamos empezando a descubrir ahora, en estos últimos años. Pero es que todos estos costes no los estamos analizando. Y no les quiero contar si además analizamos los episodios de sibilancias recurrentes que genera la infección por VRS en los primeros años de la vida a un porcentaje muy alto de niños. Si todo esto empezamos a contarlo realmente en los costes, por poco que haga el monoclonal, va a ser coste efectivo seguro, ¿no? Porque además tenemos un arsenal de tratamiento para bronquiolitis que da miedo, ¿no? O sea, tenemos un montón de tratamiento que sirve para la bronquiolitis, de todo tipo tenemos para luchar contra el VRS y la bronquiolitis. Cualquier cosa que le ponga va a disminuir las posibilidades de ingreso. Sabes perfectamente, el que empieza con la bronquiolitis tendría que si va a acabar ingresado o no va a acabar ingresado, todas esas cosas las sabemos. No tenemos absolutamente nada. Lo poco que había, la evidencia se ha encargado de tumbarlo. Entonces, necesitamos algo para luchar contra esta terrible enfermedad que pone en tensión al sistema año tras año, ¿no? Y bueno, las posibilidades de estrategias preventivas son muchas, ¿no? Y están en desarrollo, ¿no? Están en plena investigación, ¿no? Las vacunas en la embarazada, hay una vacuna, ha habido varias candidatas, 3 que han tenido un poco más de progresión en la investigación, de todas ellas solo queda una, ¿no? Que ha demostrado su efectividad en la prevención de la enfermedad grave por VRS en lactantes pequeñitos. Después está la aproximación en los lactantes muy pequeños, que no nos da tiempo a que si les pusiéramos una vacuna generaran los anticuerpos a tiempo, como para protegerles en la época en que son más susceptibles al VRS, que son los primeros 3 meses de vida. Ahí la estrategia tiene que ser otra, y ahí donde tienen su papel los anticuerpos monoclonales, ¿no? Pero después están la gran masa de niños que contagian a los pequeños, que tienen el VRS, y que lo pasan como un catarro más. Algunos de ellos se complican, algunos de ellos tienen otros problemas, y que para eso se están desarrollando vacunas dirigidas a esa población. Y por último, la población de mayor edad, que como digo también es susceptible
a sufrir el embate del VRS y que para ellos también hay vacunas en investigación. O sea, tenemos múltiples posibilidades para la prevención, pero de todas ellas solo hay una aprobada, que es el anticuerpo monoclonal. Y además de uso, lo bueno que tiene es que no hay que esperar un tiempo para que se genere una inmunidad, sino que la vas a producir o proporcionar una protección directa, ¿no? Solo les comentaré esto que ustedes seguramente ya saben, y es que el gran descubrimiento que ha hecho que reaparezca la investigación para buscar vacunas, y en este caso monoclonales, contra el VRS, es el haber descubierto lo importante que es atacar a la proteína F del virus en su forma prefusión. Esta investigación que se hizo ya hace años ha servido para que las vacunas de coronavirus funcionen. Por ejemplo, las vacunas ARN mensajero que conocemos tienen una modificación en los nucleótidos que hacen que la proteína S que generan pues esté bloqueada en una conformación prefusión. Y todo eso se hizo a raíz de investigaciones hechas con el VRS, ¿no? Entonces tenemos que conseguir en nuestra estrategia atacar a esta forma de la proteína. Porque cuando se usaron vacunas contra el VRS hace muchos años, se vieron que las vacunas usadas generaban incluso más daño e incluso mortalidad cuando los niños se enfrentaban al VRS por una enfermedad inducida por anticuerpos, ¿no? Y eso es porque tenían toda su respuesta dirigida contra la forma post-fusión de la proteína. Pero ahora la estrategia ha cambiado totalmente y por eso es mucho más esperanzadora de que vaya a funcionar, ¿no? Porque ahora los objetivos van a ser determinados sitios de esta proteína prefusión. Y hay varios escritos porque hay varios monoclonales que se dirigen a distintas porciones de la proteína. Estos son los dos que tienen mayor recorrido y este ya está aprobado y este próximamente probablemente se aprobará también, ¿vale? Pero que están dirigidos a distintos sitios de la proteína prefusión F y que, como digo, son muy esperanzadoras. Nuestras recomendaciones se basan sobre todo en estos dos trabajos, uno hecho en pretérminos, en prematuros, y otro hecho en términos, ¿no? Y a pesar de que esos artículos están publicados en una revistilla, ¿no? Parece que era el New England, ¿no? Ha aparecido una publicación que de alguna manera está generando dudas entre los profesionales, ¿no? ¿Por qué? Porque, como digo yo, es una publicación que se hizo en un momento determinado, ¿no? Pero que desde ese momento hasta ahora se ha avanzado en los ensayos, se han reclutado más niños y los datos de eficacia que había se han incluso mejorado, ¿no? Pero claro, si nosotros solo nos leemos este número de evidencias en pediatría, que por otra parte es una publicación excelente, ¿no? Pues nos vamos a quedar con dudas de si hay indicación o no de introducir este monoclonal en la población pediátrica. Pero ya les digo yo que sí, ¿vale? Fíjense, octubre de 2022, la ACIP, esto se publica, es de acceso libre, los meetings que tienen en la ACIP y se presentan los últimos avances en los ensayos relacionados con las vacunas. Estos son los 3 ensayos que sustentan la recomendación que hacemos. No me voy a poner a analizarlos, pero sí les diré que los datos de eficacia en el de prematuro, fíjense, estaban 70%, 86% en la prevención de la infección atendida médicamente, o sea que no sea una bronquiolitis leve, sino que requiere atención médica, 70%, 80%, ¿vale? Esto, el mismo valor en la población de término, 74,5%, ¿vale? Y es verdad que en la primera publicación la eficacia para prevenir el ingreso hospitalario estaba en 62%, con el intervalo de confianza que rebasa el 0, ¿lo ven? Esto es porque hubo muchos pocos casos de VRS durante 2021, que es cuando se empezó a hacer este ensayo, ¿vale? Pero esto se ha continuado, se han reclutado más niños y esto se ha superado, y esta es la continuación de ese estudio, donde se demuestra que la eficacia, fíjense, es el mismo Melody, no incluye a ninguna otra población, sino que se han reclutado a más pacientes y se observa esta vez sí que la eficacia en la prevención de hospitalizaciones es 76,8% y el intervalo de confianza es muy bueno, con lo cual evidentemente esto es una medida que es eficaz. Ya voy acabando. Eficaz y segura, ¿eh? Segura
porque aunque es verdad que si se leen el ensayo verán que hubo 3 muertes en el brazo de Neisserimab, esas 3 muertes se produjeron a partir del día 140 después de la administración del monoclonal. Uno era una enfermedad crónica y otros 2 eran diarreas que no llegaron a atenderse en el médico en un país donde los niños se mueren por diarrea, desgraciadamente, ¿vale? Pero que ni los investigadores ni una entidad como la EMA, con lo juiciosa que es y todas las precauciones que tiene, lo ha relacionado con el anticuerpo monoclonal. O sea, ¿por qué vamos a dudar nosotros si no duda la EMA? Con lo cual es un producto seguro. Cuando desgranamos los datos vemos que la eficacia no varía, con lo cual es muy buena. Y esto es un dato solo, comentarles que en Sudáfrica se retrasó muchísimo, uno de los países que tenían entrado en el ensayo, que reclutaron varios centros allí, el VRS se retrasó muchísimo. Entonces, después de administrarles en Neisserimab, no empezaron a enfrentarse al VRS hasta el día 151. Y aún así, 151 días después, pues se demostró que la incidencia en la hospitalización y en los episodios médicamente atendidos en los niños que habían recibido Neisserimab era muy inferior a los que no lo habían recibido, con lo cual además es esperanzador de que la perdurabilidad del anticuerpo se había puesto como objetivo que llegase a los 150 días, pero es muy probable que supere y que incluso pueda cubrir todo un año, ¿no? Con lo cual, y se pone solo en una administración, a diferencia del palivizumab que se pone una vez mensualmente. Este sería solo una dosis intramuscular y que dura la protección como mínimo 5 meses, como mínimo, pero probablemente no, ¿no? ¿Dónde se podría poner? ¿Y cuáles serían los esquemas? Esta es la penúltima ya. Los esquemas a utilizar. Pues, hombre, pues si el niño o la niña nace en plena época de VRS, lo ideal es que se pongan en el hospital, como se pone la vitamina K, como se ponía la hepatitis B antes, ¿no? Y si no es así, y son lactantes nacidos antes del inicio de la temporada, pues aquellos menores de 6 meses se pondrían en el centro de salud. Y una buena noticia es que pues es compatible con el resto de las vacunas, con lo cual se utilizan las mismas visitas, no generaría nuevas visitas para poner este tratamiento, esta prevención, ¿no? Como digo, autorizado desde el 4 de noviembre por la EMA y tenemos que estar de enhorabuena, ¿no? Y bueno, ya acabo, lo siento, me he alargado un poquillo, pero bueno, solo voy a utilizar un minuto para decirles que el otro día vimos a 2 mujeres mutiladas que salían con sus niñas de sus países, habían conseguido llegar aquí a Patera, en Patera con 3 niñas, una tenía 2 niñas y otra una de ellas perdió una niña porque después de hacerle la mutilación con menos de 2 años falleció y necesitaban desesperadamente huir de sus países para que no le hicieran esto a sus hijas. Como ustedes saben, estas mujeres no tienen vía legal para salir de su país, no le van a dar nunca un visado a Europa y es por eso por lo que cogen la patera y se juegan la vida. Muchas de ellas no llegan en este intento, ¿no? Y nosotros le estamos dando la espalda con estas políticas que tiene Europa de migración a este tipo de personas, ¿no? O sea, que es algo que ojalá cambie algún día.